La carretera que conectaba Chihuahua con Ciudad Juárez se extendía como una serpiente gris bajo el sol implacable de julio de 1988. El asfalto brillaba por el calor, creando espejismos que bailaban en el horizonte donde el desierto se fundía con el cielo. A ambos lados de la vía, la vegetación escasa, arbustos de gobernadora, nopales retorcidos y ocasionales mezquites, se aferraba a la vida en aquella tierra sedienta. El viento levantaba remolinos de polvo que cruzaban la carretera como fantasmas silenciosos. A 40 kilómetros al norte de la capital del estado, justo donde la civilización parecía rendirse ante la vastedad del desierto chihuahuense, se alzaba la gasolinera San Rafael. Era un establecimiento modesto. 2 bombas Pemex color verde y rojo que habían visto mejores días, una pequeña tienda con techo de lámina y paredes de bloques de cemento pintados de blanco. Aunque la pintura se descascaraba por el sol y las tormentas de arena, y un taller mecánico improvisado bajo un toldo de lona rasgada. Detrás del edificio principal había una vivienda pequeña donde residía la familia Morales, dueños del negocio desde hacía 15 años. Si te gusta este tipo de historias realistas y emocionantes, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para seguir compartiendo estas historias que marcaron la vida de familias mexicanas. Roberto Morales tenía 52 años y el rostro curtido de quien ha pasado décadas bajo el sol del norte. Sus manos callosas y manchadas de grasa contaban la historia de un hombre trabajador que había construido su negocio con esfuerzo. Cada mañana se levantaba a las 5, preparaba café en la estufa de gas de su cocina y abría la gasolinera a las 6 en punto, sin falta. Su esposa, Luz María, le ayudaba con la tienda, donde vendían refrescos, botanas, cigarros y productos básicos para los viajeros que transitaban por aquella ruta solitaria. Aquel sábado 23 de julio comenzó como cualquier otro. El termómetro ya marcaba 32 grados a las 7 de la mañana, y Roberto sabía que para el mediodía superaría los 40. Había despachado gasolina a 3 tráileres que se dirigían a la frontera, a una familia de Torreón que iba de vacaciones a El Paso, y a don Fermín, el ranchero que vivía 15 kilómetros más al norte y que pasaba todas las semanas a cargar su camioneta Ford azul. «Se va a poner pesado el calor, Roberto», le había dicho don Fermín mientras pagaba. «Vi en las noticias que viene una ola de calor que va a durar toda la semana». «Así es esto, don Fermín, pero al menos no nos falta trabajo. Mientras haya carretera, habrá quien necesite gasolina», respondió Roberto, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo rojo que siempre llevaba en el bolsillo. Para las 11 de la mañana, el movimiento había disminuido. Era la hora en que el sol pegaba más fuerte y pocos se atrevían a viajar. Luz María estaba en la tienda acomodando latas de atún, en un estante mientras escuchaba la radio. Transmitían las noticias sobre los Juegos Olímpicos de Seúl que se acercaban y las elecciones presidenciales que habían ocurrido hacía apenas un mes. Su hija Gabriela, de 19 años, estudiante de enfermería en la capital, que había venido a pasar el fin de semana con sus padres, limpiaba el mostrador y organizaba los dulces cerca de la caja registradora. Roberto estaba afuera revisando el nivel de los tanques de gasolina cuando escuchó el ruido de un motor acercándose. Levantó la vista y vio un Dodge Ram Charger color café oscuro, modelo de mediados de los 80, levantando una nube de polvo mientras se salía de la carretera y se detenía bruscamente frente a las bombas. El vehículo tenía placas de Chihuahua, pero estaban tan cubiertas de lodo seco que apenas se distinguían los números. Del Ram Charger descendieron 3 hombres. El primero era alto y delgado, de unos 30 años,
con bigote fino y lentes oscuros que ocultaban sus ojos. Vestía jeans desgastados, botas vaqueras y una camisa de cuadros azul y blanco con las mangas enrolladas. El segundo era más bajo pero fornido, con el cabello negro peinado hacia atrás con brillantina, una playera blanca ajustada que revelaba sus brazos musculosos y una cadena gruesa de oro al cuello. El tercero, que salió del asiento trasero, era el más joven. No parecía tener más de 25 años, con rasgos angulosos y una cicatriz visible que le cruzaba la mejilla izquierda desde el ojo hasta la mandíbula. «Buenas tardes», saludó Roberto con la cortesía automática de quien ha atendido clientes durante años. «¿Cuánto le pongo?». El hombre alto se acercó lentamente, sus botas crujiendo sobre la grava. Se quitó los lentes y Roberto pudo ver sus ojos. Eran oscuros, fríos y no reflejaban la amabilidad que uno esperaría de un cliente común. «Lleno», dijo secamente, «y mi compadre va a entrar a comprar unas cosas». El hombre fornido de la cadena de oro caminó hacia la tienda con pasos decididos. El joven de la cicatriz se quedó cerca del vehículo, recargado contra la puerta, encendiendo un cigarro y observando la carretera en ambas direcciones como si estuviera vigilando. Roberto comenzó a despachar la gasolina, sintiendo una incomodidad creciente en el estómago. Había algo en el comportamiento de estos hombres que no le gustaba. En 15 años, atendiendo la gasolinera, había desarrollado un instinto para detectar problemas, y en ese momento cada fibra de su ser le decía que algo andaba mal. El tanque del Ram Charger parecía no llenarse nunca. Era uno de esos modelos con tanque grande, y mientras la gasolina fluía, Roberto notó que el hombre alto no dejaba de observarlo con una intensidad perturbadora. Dentro de la tienda, Luz María sintió un escalofrío cuando el hombre de la cadena de oro entró. No saludó, no sonrió. Simplemente caminó entre los pasillos estrechos con los ojos moviéndose de un lado a otro, evaluando. Gabriela, detrás del mostrador, intercambió una mirada nerviosa con su madre. «¿Puedo ayudarle en algo?», preguntó Luz María, tratando de mantener la voz firme. El hombre no respondió de inmediato. Tomó 2 botellas de Coca-Cola del refrigerador, un paquete de Raleigh y una bolsa de cacahuates. Luego se acercó al mostrador y dejó los productos con un golpe seco. Mientras Gabriela comenzaba a registrar los artículos en la caja, el hombre miró directamente a Luz María. «¿Cuánto hacen al día aquí?», preguntó con voz áspera. «Perdón, ¿cómo dice?», respondió Luz María, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. «¿Cuánto dinero manejan?». «Es sábado. Debe haber buen movimiento». No llevo esa cuenta, señor. Mi esposo es quien...». El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era la sonrisa de alguien que sabía algo que ellas no sabían. Pagó los artículos con un billete de 50 pesos y salió sin esperar el cambio, dejando a madre e hija con el miedo reflejado en sus rostros. Afuera, Roberto había terminado de llenar el tanque. El marcador de la bomba mostraba 183 pesos. El hombre alto sacó su cartera. Roberto notó que estaba llena de billetes y le extendió un billete de 200. «Quédese con el cambio», dijo el hombre, y luego agregó en voz más baja. «¿Está solo aquí o tiene empleados?». La pregunta hizo que a Roberto se le erizara la piel. Era exactamente el tipo de pregunta que nadie hace con buenas intenciones. «Somos varios», mintió Roberto, tratando de sonar casual. «Mi hijo está en el taller y tengo 2 muchachos que ayudan con los vehículos». El hombre alto miró hacia el taller vacío y luego de vuelta a Roberto. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. «No me mienta, don Roberto. Vi su nombre en el letrero. Aquí solo están usted, su esposa y la muchacha que está adentro. No hay nadie más». El corazón de Roberto se detuvo.
¿Cómo sabían sus nombres? ¿Habían estado vigilando? Antes de que pudiera responder, el hombre de la cadena de oro salió de la tienda y asintió hacia su compañero. Fue una señal silenciosa, pero clara. El joven de la cicatriz tiró su cigarro y se puso derecho, metiendo la mano en su cintura. Todo sucedió en cuestión de segundos, pero para Roberto cada momento se estiró como si el tiempo se hubiera detenido. El hombre alto sacó una pistola, una escuadra cromada que brilló bajo el sol del mediodía, y la apuntó directamente al pecho de Roberto. «Adentro, ahora, y ni se le ocurra gritar o su familia va a sufrir las consecuencias». Roberto levantó las manos lentamente, sintiendo cómo las piernas le temblaban. El hombre fornido ya había entrado nuevamente a la tienda, y Roberto pudo escuchar los gritos ahogados de Luz María y Gabriela. El pánico se apoderó de él, pero trató de mantener la calma. Había escuchado historias de asaltos que terminaban bien cuando la gente cooperaba. Los 3 asaltantes los reunieron a todos dentro de la tienda. El joven de la cicatriz cerró la puerta con seguro y bajó las persianas de las ventanas, dejando el interior en penumbra, iluminado solo por la luz que se filtraba entre las rendijas. Gabriela estaba llorando en silencio, abrazada a su madre, quien trataba de consolarla mientras sus propias lágrimas corrían por sus mejillas. «El dinero», exigió el hombre alto. «Todo. De la caja, de la casa, de donde lo tengan escondido. Y las joyas. ¡Rápido!». Luz María, con manos temblorosas, abrió la caja registradora. Había aproximadamente 1.200 pesos en efectivo, las ventas de la mañana. El hombre de la cadena de oro vació el contenido en una bolsa de lona que había sacado del Ramcharger. «¿Eso es todo?», preguntó con incredulidad y furia. «No me chinguen. Sé que tienen más. Este lugar ha estado aquí años. ¿Dónde está el resto?». «Es todo lo que tenemos en la caja», respondió Roberto, tratando de que su voz no temblara. «El resto está en el banco, lo depositamos cada semana». Una bofetada brutal lo interrumpió. El hombre fornido lo había golpeado con el dorso de la mano, haciendo que Roberto se tambaleara y sintiera el sabor de la sangre en su boca. «¡Papá!», gritó Gabriela, pero el joven de la cicatriz la empujó contra la pared. «En la casa», ordenó el hombre alto. «Tienen dinero guardado en la casa. Todos van a ir allá y nos van a dar todo, y más les vale que cooperen porque no tengo paciencia». Los obligaron a salir por la puerta trasera que conectaba la tienda con su vivienda. La pequeña casa de 3 habitaciones era modesta pero limpia, decorada con fotografías familiares, un crucifijo en la pared de la sala y una televisión vieja frente a un sofá desgastado. En la mesa de la cocina todavía estaban los platos del desayuno que Luz María no había tenido tiempo de lavar. El hombre alto apuntó con su arma hacia Roberto. «Tienes 30 segundos. Todo el dinero, todo el oro, todo lo de valor. Ya». Roberto sabía que no tenía opción. Fue a su habitación y abrió el cajón de la cómoda donde guardaban sus ahorros. 3.500 pesos que habían estado juntando para pagar la colegiatura del siguiente semestre de Gabriela. Luz María, sollozando, se quitó su cadena de oro, un regalo de bodas de hacía 25 años, y sus aretes. Gabriela entregó un reloj que le habían regalado en su graduación de la preparatoria. Los asaltantes revisaron cada habitación, vaciando cajones, rompiendo el colchón con un cuchillo buscando dinero escondido, tirando ropa al suelo. El joven de la cicatriz encontró una pequeña caja de madera debajo de la cama donde Roberto guardaba su pistola calibre .22, un arma vieja que había comprado años atrás para protección, pero que rara vez usaba. La tomó y se la metió en la cintura con una sonrisa burlona. «Miren qué tenemos aquí». El valiente don Roberto tenía un juguete.
Cuando terminaron de saquear la casa, habían reunido aproximadamente 5,000 pesos en efectivo y las pocas joyas de valor que la familia poseía. No era una fortuna, pero para los Morales representaba meses de trabajo duro y sacrificio. Para los asaltantes, aparentemente no era suficiente. El hombre alto estaba furioso. Su rostro se había puesto rojo y una vena palpitaba en su sien. ¿Esto es todo? ¿Me están diciendo que después de 15 años con este negocio, esto es todo lo que tienen? Están tomando el pelo. Le juro que es todo, suplicó Roberto. No tenemos más. Somos gente trabajadora. Vivimos al día. ¡Mentiras!, gritó el asaltante y golpeó a Roberto en el estómago con la cacha de su pistola, haciéndolo caer de rodillas sin aire. Luz María gritó y corrió hacia su esposo, pero el hombre fornido la detuvo agarrándola del brazo con fuerza brutal. Gabriela estaba paralizada de terror contra la pared, incapaz de moverse o hablar, las lágrimas cayendo silenciosamente por su rostro. Lo que sucedió a continuación fue el momento que cambiaría todo, el instante que se repetiría en las pesadillas de los sobrevivientes durante décadas. El hombre alto, cegado por la frustración y la codicia insatisfecha, tomó una decisión que cruzó la línea entre el robo y algo mucho más oscuro. «Si no hay más dinero, entonces nos vamos a llevar a la muchacha», dijo señalando a Gabriela con su arma. «La familia va a tener que juntar 50,000 pesos si la quieren ver de nuevo». El terror absoluto se apoderó de la habitación. Gabriela comenzó a sollozar incontrolablemente, sacudiendo la cabeza. Luz María suplicaba de rodillas, sus manos unidas como en oración. Y Roberto, aún sin aliento en el suelo, sintió algo quebrarse dentro de él. No era solo miedo, era la furia de un padre que ve a su hija amenazada. «No», dijo Roberto, su voz ronca pero firme mientras se ponía de pie lentamente. «No se van a llevar a mi hija. Mátenme si quieren, pero a ella no la tocan». El silencio que siguió fue denso, eléctrico. El hombre alto y Roberto se miraron fijamente, dos voluntades chocando en el espacio reducido de aquella sala. Luego, para horror de todos, el asaltante comenzó a reír, una risa fría, sin humor. «Ah, ¿sí? ¿El héroe va a proteger a su familia? Vamos a ver qué tan valiente eres». Apuntó su arma directamente a la cara de Roberto. Luz María gritó. El hombre fornido tuvo que sujetarla con ambos brazos para evitar que se abalanzara. Gabriela cerró los ojos, incapaz de ver lo que estaba a punto de suceder, pero Roberto no cerró los suyos. Miró directamente al cañón de la pistola y luego a los ojos del hombre que la sostenía. En ese momento tomó una decisión desesperada. Si iba a morir, al menos intentaría darle a su familia una oportunidad de escapar o de que alguien escuchara y viniera a ayudar. Con un movimiento rápido nacido de la adrenalina pura, Roberto empujó el brazo del hombre hacia un lado justo cuando disparaba. El estallido fue ensordecedor en el espacio cerrado. La bala atravesó la pared de madera dejando un agujero humeante. Roberto se lanzó contra el asaltante, tratando de arrebatarle el arma. Los dos hombres cayeron al suelo, forcejeando, rodando entre los muebles. «¡Corre, Gabriela, corre!», gritó Roberto mientras luchaba por su vida. El joven de la cicatriz intentó agarrar a Gabriela, pero ella, impulsada por el terror y el instinto de supervivencia, logró esquivarlo y corrió hacia la puerta. Luz María, aprovechando la confusión, se zafó del hombre fornido con una fuerza que no sabía que poseía y siguió a su hija. Gabriela abrió la puerta de un jalón y salió corriendo hacia la carretera, gritando con todas sus fuerzas. Luz María iba detrás de ella, también gritando, pidiendo ayuda, aunque no hubiera nadie cerca. El desierto devolvía el eco de sus voces desesperadas. Dentro de la casa, la lucha continuaba. Roberto y el hombre alto rodaban por el suelo.
cada uno tratando de controlar la pistola. El hombre fornido intentó patear a Roberto en las costillas, pero en ese momento se escuchó otro disparo. El tiempo se detuvo. Roberto sintió un dolor explosivo en su costado, un calor líquido que se expandía rápidamente. El hombre alto se puso de pie, jadeando, con la pistola todavía humeante en su mano. Roberto quedó en el suelo, presionando su mano contra su abdomen, sintiendo la sangre caliente filtrarse entre sus dedos. «Maldito viejo estúpido», dijo el asaltante entre dientes. «Tuviste que hacerte el héroe». Los tres asaltantes intercambiaron miradas rápidas. El robo se había convertido en algo mucho peor. Ya no era solo un asalto, ahora había sangre. Había un hombre herido gravemente. Había testigos que habían huido y podrían identificarlos. El pánico se apoderó de ellos. «Tenemos que irnos». «Ya», dijo el joven de la cicatriz, mirando nerviosamente hacia la carretera, donde Gabriela y Luz María seguían gritando, ahora a unos 100 metros de distancia. «No podemos dejar testigos», dijo el hombre fornido, sacando su propia arma, una pistola más pequeña. El hombre alto miró a Roberto en el suelo. Sus ojos ya no mostraban furia, sino algo peor, un cálculo frío. Roberto, sintiendo que la vida se le escapaba, intentó hablar. «Por favor, mi familia, no les hagan daño». El tercer disparo fue rápido, clínico. La bala impactó en el pecho de Roberto Morales. Su cuerpo se sacudió una vez y luego quedó inmóvil, los ojos abiertos mirando hacia el techo, la sangre formando un charco oscuro sobre el piso de linóleo. Los tres hombres salieron corriendo de la casa. Podían ver a las dos mujeres en la distancia, ahora fuera del alcance inmediato. El hombre fornido levantó su arma y disparó 2 veces en dirección a ellas, pero la distancia era demasiada y las balas se perdieron en el desierto. No tenían tiempo para perseguirlas. Cada segundo que pasaban allí aumentaba el riesgo de que algún vehículo pasara por la carretera y fuera testigo. Subieron al Ramcharger, el motor rugió y las llantas levantaron grava y polvo mientras el vehículo salía derrapando. En lugar de tomar la carretera principal, giraron hacia un camino de terracería que se internaba en el desierto, una ruta que aparentemente conocían de antemano, confirmando las sospechas de que el asalto había sido planeado. Luz María y Gabriela, desde su posición en la carretera, vieron el vehículo alejarse, dejando una estela de polvo. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por sus propios sollozos y el silbido constante del viento del desierto. Estaban vivas, pero la pesadilla apenas comenzaba. Pasaron 10 minutos interminables antes de que un camión de carga se detuviera al ver a las dos mujeres en medio de la carretera, cubiertas de polvo, con las ropas desgarradas y los rostros marcados por el terror. El conductor, un hombre mayor llamado Alfonso Rentería, que transportaba materiales de construcción hacia Ciudad Juárez, bajó de inmediato al ver su estado. «Dios santo, ¿qué les pasó? Están heridas». Gabriela no podía hablar, solo señalaba hacia la gasolinera mientras temblaba violentamente. Fue Luz María quien, con voz quebrada por el llanto, logró articular las palabras que Alfonso nunca olvidaría. «Mi esposo. Lo mataron. Asaltaron la gasolinera. Mi esposo está ahí. Por favor, ayúdenos». Alfonso las hizo subir a su cabina y condujo rápidamente los 100 metros de regreso a la gasolinera San Rafael. Entró cautelosamente en la casa, temiendo lo que encontraría, y allí, en medio de la sala que había sido el hogar de una familia trabajadora, yacía el cuerpo de Roberto Morales en un charco de sangre que ya comenzaba a oscurecerse bajo el calor. Alfonso era un hombre curtido que había visto mucho en sus 60 años de vida, pero la escena lo dejó sin palabras. Salió rápidamente y le dijo a Luz María que se quedara en el camión con Gabriela.
Luego, usando el teléfono de la tienda, milagrosamente los asaltantes no habían cortado la línea, llamó a la policía de Chihuahua. Habla Alfonso Rentería. Estoy en la gasolinera San Rafael, en el kilómetro 40 de la carretera a Juárez. Hubo un asalto, un hombre está muerto, necesitamos policía y una ambulancia inmediatamente. Los asaltantes huyeron hace unos 20 minutos en un Dodge Ram Charger Café, tomaron el camino viejo hacia el este. La línea crepitó con estática y luego la voz del operador confirmó que enviarían unidades de inmediato. Pero Alfonso sabía que inmediato, en el desierto de Chihuahua, significaba al menos 30 minutos, quizás más. Durante ese tiempo, los asesinos se alejarían más y más en la vastedad del desierto, donde había cientos de caminos de terracería, ranchos aislados y lugares donde un vehículo podía desaparecer sin dejar rastro. Mientras esperaban, Alfonso hizo lo poco que podía. Le dio agua a Luz María y Gabriela, las cubrió con una manta que llevaba en su camión, aunque el calor era sofocante, y trató de consolarlas con palabras que sabía eran insuficientes. ¿Cómo consolar a una mujer que acaba de ver morir a su esposo? ¿Cómo dar paz a una joven que acababa de presenciar la brutalidad más cruda? El sol del mediodía brillaba con indiferencia sobre la escena. Las sombras eran cortas y oscuras. El viento seguía soplando, moviendo las persianas metálicas de la gasolinera con un tintineo monótono. Y en algún lugar del desierto, 3 hombres huían con 5,000 pesos manchados de sangre, convencidos de que el desierto los protegería y que nunca tendrían que responder por lo que habían hecho, pero estaban equivocados. Porque lo que no sabían era que Luz María Morales tenía una memoria excepcional para los rostros y que en esos momentos de terror había grabado cada detalle de sus atacantes en su mente, y porque Gabriela, a pesar de su juventud y su miedo, había notado algo que los asaltantes no habían considerado: una calcomanía pequeña y distintiva en la ventana trasera del Ram Charger. Un detalle que podría ser la clave para encontrarlos. Y porque en México, incluso en 1988, cuando el sistema de justicia era imperfecto y muchos crímenes quedaban sin resolver, había policías dedicados que no descansarían hasta encontrar a los responsables. Uno de ellos era el comandante Héctor Salas de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua, quien estaba a punto de recibir la llamada que definiría los próximos meses de su carrera y su vida. La noticia del asesinato en la gasolinera San Rafael llegó a la comandancia de la Policía Judicial en Chihuahua a las 12:47 de la tarde. El comandante Héctor Salas estaba terminando de revisar un expediente sobre una red de robo de vehículos cuando su asistente, el agente Ramírez, entró apresuradamente a su oficina. «Comandante, acaba de reportarse un homicidio en el kilómetro 40. Asalto a mano armada en una gasolinera. Un muerto. Los responsables huyeron hacia el desierto. Las unidades de patrulla ya van en camino». Héctor Salas tenía 43 años y llevaba 20 en la policía. Era un hombre de estatura media, complexión robusta, con el cabello comenzando a encanecer en las sienes y arrugas profundas alrededor de los ojos, marcas de demasiadas horas bajo el sol, investigando escenas del crimen y demasiadas noches sin dormir, persiguiendo criminales. Había visto de todo en su carrera: narcotráfico en la frontera, asesinatos pasionales, robos violentos, corrupción. Pero cada caso de asesinato lo afectaba personalmente, especialmente cuando involucraba a gente trabajadora que solo trataba de ganarse la vida honestamente. «¡Prepara el vehículo!», ordenó Salas mientras se ponía su saco beige sobre la camisa blanca y ajustaba su pistola en la funda. «Y llama al médico forense. Dile que nos encontramos allá».
Fotógrafo, técnicos de criminalística, todo el equipo. El trayecto hasta la gasolinera San Rafael tomó 35 minutos, conduciendo a alta velocidad con las sirenas encendidas. Cuando llegaron, ya había 2 patrullas de la policía estatal en el lugar. Los oficiales habían acordonado el área con cinta amarilla y mantenían a curiosos 2 o 3 conductores que se habían detenido al ver el movimiento policial a distancia segura. Salas se bajó de su Chevrolet Caprice blanco y de inmediato evaluó la escena con la experiencia de 2 décadas. La gasolinera se veía abandonada, las puertas abiertas, algunas persianas bajas. El calor era abrumador. El termómetro del vehículo marcaba 41 grados. Vio a 2 mujeres sentadas en la parte trasera de una ambulancia, la viuda y la hija, supuso, siendo atendidas por paramédicos. Sus rostros mostraban el shock profundo del trauma reciente. El oficial a cargo, un sargento apellidado Delgado que Salas conocía de otros casos, se acercó a él. «Comandante, el cuerpo está adentro de la vivienda. El escenario está tal como lo encontramos. No hemos tocado nada esperando a criminalística». «Bien. Testigos. La esposa y la hija. Dicen que fueron 3 sujetos armados en un Dodge Ram Charger color café. Asaltaron primero la gasolinera, luego los llevaron a la casa. Hubo forcejeo y le dispararon al dueño. Las mujeres lograron escapar. Un conductor que pasaba las auxilió y llamó a la policía. Los asaltantes huyeron por el camino viejo de terracería que va hacia el rancho El Porvenir». Salas asintió, absorbiendo la información mientras se ponía guantes de látex que sacó del bolsillo de su saco. Entró a la vivienda con pasos cuidadosos, evitando pisar cualquier evidencia potencial. El agente Ramírez lo seguía tomando notas en su libreta. La escena del crimen era brutal en su simplicidad. Roberto Morales yacía en medio de la sala, su camisa empapada en sangre seca, 2 heridas visibles, una en el abdomen y otra en el pecho. Sus ojos todavía estaban abiertos, mirando sin ver. Alrededor del cuerpo había señales claras de lucha. Una silla volteada, una lámpara rota en el suelo, marcas de arrastre en el linóleo manchado. Salas se arrodilló junto al cuerpo sin tocarlo, examinando las heridas desde diferentes ángulos. El ángulo de entrada de la bala en el pecho sugería que el disparo fue hecho desde arriba, mientras la víctima estaba en el suelo. Un tiro de ejecución. La otra herida, en el abdomen, tenía quemaduras de pólvora alrededor, indicando un disparo a muy corta distancia, probablemente durante el forcejeo. 2 disparos, probablemente de diferente calibre, murmuró Salas. El del abdomen pudo haber sido durante la pelea. El del pecho fue deliberado, para asegurar la muerte. Se levantó y recorrió la casa con mirada metódica. Los cajones abiertos, la ropa tirada, el colchón rajado. Todo indicaba que habían buscado dinero o valuables. En la habitación principal encontró la cómoda donde obviamente habían guardado algo de valor. El cajón todavía abierto y vacío. En el baño, productos de higiene tirados. En la cocina, los platos del desayuno intactos. Testimonio silencioso de una mañana que había comenzado normal y había terminado en tragedia. El fotógrafo de criminalística llegó y comenzó a documentar todo. El cuerpo desde múltiples ángulos, los casquillos que encontraron, las manchas de sangre, la habitación revuelta. El médico forense, el doctor Ernesto Villarreal, un hombre menudo de 60 años con lentes gruesos, se arrodilló junto al cuerpo para hacer su examen preliminar. «Héctor, este hombre no murió instantáneamente», dijo Villarreal después de unos minutos. La herida abdominal le causó hemorragia interna severa, pero la del pecho fue la fatal. Diría que pasaron entre 2 y 5 minutos entre un disparo y otro. Sufrió, pero al final fue rápido. Salas apretó la mandíbula.
Cada detalle hacía la escena más real, más personal. Este no era solo un caso número 437 del año 1988. Era Roberto Morales, 52 años, dueño de una gasolinera, esposo, padre, un hombre trabajador que había muerto tratando de proteger a su familia. ¿Hora aproximada de la muerte?, preguntó Salas. Basándome en la temperatura del cuerpo y el rigor mortis incipiente, diría que entre las 12 y 12:30. Hace aproximadamente 2 horas. 2 horas. Los asesinos tenían 2 horas de ventaja. En el desierto de Chihuahua, con decenas de caminos de terracería y ranchos dispersos, 2 horas eran una eternidad. Pero Salas no era de los que se rendían fácilmente. Salió de la casa y se dirigió hacia la ambulancia, donde estaban Luz María y Gabriela. Los paramédicos las habían estabilizado. Físicamente no tenían heridas graves, pero el trauma psicológico era evidente. Luz María tenía la mirada perdida, temblando a pesar del calor. Gabriela sollozaba suavemente, abrazando a su madre. Salas se acercó con cuidado, adoptando el tono más gentil que podía. Señora Morales, soy el comandante Héctor Salas de la Policía Judicial. Lamento profundamente su pérdida. Sé que este es el peor momento de su vida, pero necesito que me ayude. Necesito que me cuente todo lo que recuerde sobre los hombres que hicieron esto. Cada detalle, por pequeño que parezca, puede ayudarnos a encontrarlos. Luz María levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero en ellos Salas vio algo más allá del dolor. Vio determinación, vio la necesidad de justicia. Eran 3. Comenzó con voz temblorosa pero clara. Llegaron en un Dodge Ram Charger café oscuro, sucio, con placas de Chihuahua, pero no pude ver los números completos. Estaban cubiertas de lodo. El que parecía el líder era alto, delgado, con bigote fino y lentes oscuros. Tendría como 30 años. Llevaba camisa de cuadros azul y blanco y botas vaqueras. Mientras Luz María hablaba, Salas tomaba notas mentales. La mujer tenía memoria excepcional para los detalles, un don invaluable para la investigación. El segundo era más bajo pero fuerte, musculoso. Continuó. Tenía el cabello negro, peinado con brillantina hacia atrás, una cadena de oro gruesa al cuello, playera blanca. Y el tercero, el más joven, tenía una cicatriz grande que le cruzaba toda la mejilla izquierda, desde el ojo hasta la mandíbula. Una cicatriz distintiva. Eso era oro puro para un investigador. Salas intercambió una mirada con Ramírez, quien también había captado la importancia de ese detalle. ¿Alguno usó nombres? ¿Escuchó cómo se llamaban entre ellos? Luz María negó con la cabeza. No, nunca usaron nombres, pero el alto, el del bigote, parecía conocer a mi esposo. Dijo su nombre, don Roberto, como si supiera quién era, y preguntó si estábamos solos, como si hubiera estado vigilando. Eso confirmaba la sospecha de Salas. Este no había sido un asalto improvisado. Los delincuentes habían elegido el objetivo, probablemente lo habían vigilado. Sabían que los Morales manejaban efectivo. Era un crimen planeado. Fue entonces cuando Gabriela habló por primera vez, su voz apenas un susurro. La calcomanía. ¿Qué calcomanía, hijita?, preguntó Salas con suavidad. En el Ram Charger, en la ventana trasera del lado derecho. Tenía una calcomanía pequeña, redonda, con los colores de México, verde, blanco y rojo, y decía algo como «Viva México» o «Hecho en México». No estoy segura, pero era distintiva, no como las calcomanías comunes de los equipos de fútbol o las vírgenes. Salas sintió un destello de esperanza. Un vehículo específico con una calcomanía distintiva era mucho más fácil de rastrear que simplemente un Ram Charger café. Excelente, señorita Gabriela.
Ese detalle puede ser muy importante, dijo Salas. ¿Recuerda algo más? ¿Algún acento particular al hablar? ¿Algo que dijeron que pudiera indicar de dónde son? Gabriela pensó por un momento, secándose las lágrimas. Hablaban como de aquí, del norte. No tenían acento raro. Y uno de ellos, el de la cicatriz, dijo algo sobre tener que estar en Juárez antes del lunes. Lo escuché cuando estaban saliendo. Juárez. La ciudad fronteriza, a solo 50 kilómetros al norte. Un lugar perfecto para desaparecer en el laberinto urbano o incluso cruzar a Estados Unidos si tenían documentos. Pero también significaba que probablemente eran de la zona, lo que aumentaba las posibilidades de que alguien los conociera o reconociera. Salas pasó los siguientes 30 minutos recogiendo más detalles. La secuencia exacta de los eventos, descripciones físicas más precisas, cualquier cosa que pudiera ser útil. Luego organizó el equipo para rastrear el camino de terracería por donde habían huido los asaltantes. 2 vehículos de la policía, incluyendo el de Salas, siguieron el camino polvoriento hacia el este. Las huellas del Ramcharger eran claras en el suelo seco. Llantas anchas, probablemente tipo todoterreno. El camino serpenteaba entre matorrales de gobernadora y cactus, pasando por pequeñas elevaciones rocosas. Después de 8 kilómetros, el camino se bifurcaba. «Aquí se complica», dijo Ramírez señalando. A la izquierda va hacia el rancho El Porvenir, a la derecha conecta eventualmente con la carretera 45 que va a Juárez. Salas examinó ambos caminos. Las huellas eran menos claras aquí, porque el viento había soplado polvo sobre ellas. Decidieron dividirse, una patrulla tomaría cada dirección. Salas fue hacia la derecha, su instinto diciéndole que criminales huyendo buscarían reconectar con carreteras principales para perderse en el tráfico. 5 kilómetros más adelante encontraron algo. En un área donde el camino pasaba junto a un arroyo seco, vieron marcas de llantas que se salían del camino, iban hacia el arroyo y luego regresaban. Salas se bajó para investigar. En el lecho seco del arroyo, medio enterrada en la arena, encontró una bolsa de lona manchada con lo que parecía sangre. Dentro había algunos billetes sueltos, unos 200 pesos y una cadena de oro rota. Evidentemente, en su prisa por escapar, los asaltantes habían revisado el botín y habían descartado lo que consideraban menos valioso o muy identificable. Más importante, encontraron 3 colillas de cigarro, Marlboro, y una botella vacía de Coca-Cola. El fotógrafo documentó todo y las evidencias fueron cuidadosamente recolectadas. En 1988, el análisis de ADN todavía no era común en México, pero las huellas dactilares sí podían ser analizadas. Continuaron siguiendo el camino hasta que efectivamente conectaba con la carretera 45, aproximadamente a 25 kilómetros al este de donde habían comenzado. Una vez en la carretera pavimentada, las huellas desaparecían entre las de cientos de otros vehículos. Los asaltantes se habían fundido en el tráfico normal, probablemente dirigiéndose hacia Ciudad Juárez, como había sugerido Gabriela. De regreso en la gasolinera San Rafael, el cuerpo de Roberto Morales estaba siendo preparado para ser transportado al servicio médico forense, donde se realizaría la autopsia formal. Luz María y Gabriela habían sido llevadas a casa de la hermana de Luz María en la ciudad de Chihuahua, donde podrían estar rodeadas de familia mientras procesaban el trauma. Salas se quedó en el lugar hasta que oscureció, supervisando personalmente que cada centímetro de la escena del crimen fuera documentado y procesado. Recuperaron 2 casquillos, uno calibre 45 y otro 38, confirmando que los asaltantes tenían al menos 2 armas diferentes. Las balas serían comparadas con las extraídas del cuerpo de Roberto durante la autopsia.
Mientras el sol se ponía sobre el desierto, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Salas se paró frente a la gasolinera ahora silenciosa. El letrero que decía «Gasolinera San Rafael, Roberto Morales, propietario», se mecía suavemente en la brisa nocturna. Una vida de trabajo, de sacrificio, de construir algo propio, terminada en minutos por la codicia y la violencia. Salas hizo una promesa silenciosa al fantasma de Roberto Morales. Encontraría a los responsables. No importaba cuánto tiempo tomara, no importaba cuántos caminos tuviera que seguir, encontraría a los 3 hombres que habían convertido una gasolinera del desierto en escena de asesinato. Porque si no lo hacía, el mensaje sería claro. Que la vida de la gente trabajadora no importaba, que los criminales podían matar sin consecuencias. Y Héctor Salas había dedicado su vida a demostrar que eso no era cierto. Esa noche, de regreso en su oficina en Chihuahua, Salas organizó un equipo de 5 agentes para trabajar exclusivamente en el caso. Pusieron alerta en todas las patrullas de carretera, en los cruces fronterizos, en las estaciones de gasolina de toda la región. La descripción de los 3 sospechosos y del vehículo fue distribuida. Se contactó con informantes en los bajos fondos de Chihuahua y Juárez. Alguien sabría algo. Alguien habría escuchado a 3 tipos presumiendo de un golpe o tratando de vender joyas robadas. Pero los días pasaron sin pistas sólidas. El Ram Charger Café no apareció. Nadie reportó haber visto a 3 hombres con las descripciones dadas. Las joyas no aparecieron en ninguna casa de empeño local. Era como si el desierto se los hubiera tragado. Una semana después del asesinato, Salas visitó a Luz María y Gabriela en su casa temporal. La viuda estaba haciendo los arreglos para el funeral de su esposo, una tarea que la mantenía ocupada, pero también sumida en un duelo profundo. Gabriela había dejado sus estudios temporalmente, incapaz de concentrarse, asediada por pesadillas, donde revivía el momento del asesinato una y otra vez. ¿Tiene alguna noticia, comandante?, preguntó Luz María, su voz cargada de esperanza desesperada. Salas tuvo que ser honesto. Estamos siguiendo todas las pistas, señora Morales, pero necesito preguntarle algo más. ¿Su esposo tenía enemigos? ¿Alguien con quien hubiera tenido problemas? ¿Algún cliente difícil? ¿Algún empleado despedido? Luz María negó con la cabeza. Roberto se llevaba bien con todos. Era un hombre tranquilo, trabajador. Nunca tuvo problemas con nadie. Los únicos empleados que tuvo fueron muchachos del pueblo que ayudaban ocasionalmente, y siempre los trató bien. ¿Y negocios? ¿Alguna deuda, alguna sociedad que hubiera salido mal? Nada. Compró la gasolinera hace 15 años con un préstamo que ya había pagado. No debía dinero a nadie. Todo lo que teníamos lo habíamos ganado honestamente. Era lo que Salas había esperado pero temido escuchar. Si no había un motivo personal, entonces el asesinato había sido puramente circunstancial. Roberto Morales había muerto simplemente porque había tratado de proteger a su familia durante un robo. Era la clase de crimen que más enfurecía a Salas, porque demostraba una absoluta falta de humanidad en los perpetradores. Una cosa más, dijo Gabriela de repente. Unos días antes del asalto, mi papá mencionó que había notado un carro extraño pasando varias veces frente a la gasolinera, un carro oscuro que reducía la velocidad, como si estuvieran viendo el lugar, pero nunca paraban a cargar gasolina. Pensó que quizás estaban buscando algo en el área o se habían perdido, pero ahora que lo pienso... ¿Recuerda qué día fue eso?, preguntó Salas, alerta de inmediato. Creo que fue el martes o miércoles de esa semana. Mi papá lo comentó por teléfono cuando lo llamé. Dijo algo como, hay gente rara dando vueltas, pero ni modo, así es esto del negocio. Salas tomó nota mental. Los asaltantes habían estado vigilando, planeando. Esto
No había sido un crimen de oportunidad, sino uno premeditado, lo que significaba que posiblemente habían cometido crímenes similares antes o lo harían de nuevo. De regreso en su oficina, Salas pidió al agente Ramírez que investigara otros asaltos recientes a gasolineras o negocios aislados en carreteras del estado. Lo que descubrieron fue alarmante. En los últimos 6 meses había habido 4 asaltos a gasolineras en carreteras de Chihuahua. 2 en la carretera hacia Delicias, 1 hacia Cuauhtémoc y 1 en la ruta a Nuevo Casas Grandes. En ninguno había habido violencia fatal. Los dueños habían cooperado, entregado el dinero, y los asaltantes habían huido. Pero la descripción del vehículo coincidía, un Dodge Ram Charger oscuro, y en 2 de los casos, testigos mencionaron que uno de los asaltantes tenía una cicatriz notable en la cara. «Es la misma banda», dijo Ramírez. «Han estado operando desde al menos febrero. ¿Por qué esta vez mataron?» «Porque esta vez la víctima se defendió», respondió Salas sombrío. Roberto Morales fue el primero en plantar cara, en pelear, y pagó con su vida. Era una realidad brutal, pero importante para la investigación. Significaba que estos criminales habían escalado, habían cruzado la línea de asaltantes a asesinos. Y una vez que alguien cruza esa línea, es más fácil volver a hacerlo. Tenían que ser detenidos antes de que hubiera más víctimas. Salas contactó a las víctimas de los asaltos anteriores y las citó para entrevistas detalladas. En los siguientes días, construyó un perfil más completo de los sospechosos, basándose en múltiples testimonios. El líder, hombre de aproximadamente 30 años, delgado, alto, bigote fino, siempre usaba lentes oscuros, hablaba con autoridad, llevaba la pistola calibre .45. Varios testigos mencionaron que parecía tener experiencia. Sus movimientos eran calculados, sabía cómo intimidar sin violencia innecesaria. El segundo, hombre de 28 a 32 años, fornido, cadena de oro, cabello con brillantina, tatuajes en ambos brazos, un águila en el derecho, letras no identificadas en el izquierdo. Más agresivo verbalmente que el líder, parecía disfrutar el miedo de las víctimas. El tercero, el más joven, 23 a 26 años, cicatriz distintiva en mejilla izquierda, generalmente actuaba como vigía, menos involucrado directamente en las amenazas, pero siempre armado. Con estas descripciones mejoradas, Salas trabajó con un dibujante de la policía para crear retratos hablados de los 3 sospechosos. Los retratos fueron distribuidos no solo a las fuerzas policiales, sino también publicados en periódicos locales, como El Heraldo de Chihuahua y El Norte de Ciudad Juárez. La publicación de los retratos, el 2 de agosto de 1988, generó la primera pista real, una llamada anónima a la policía. Los tipos que buscan, yo sé quiénes son. Bueno, al menos uno de ellos. El de la cicatriz en la cara. Se llama Rubén, no sé el apellido. Trabaja a veces como mecánico en talleres de Juárez, pero es mañoso, siempre anda en negocios turbios. Frecuenta una cantina que se llama El Caballo Blanco en la colonia Revolución. No puedo decir más, no quiero problemas. La línea se cortó antes de que pudieran rastrear la llamada, pero era información valiosa. Salas asignó a 2 agentes vestidos de civil para vigilar la cantina El Caballo Blanco. Era un lugar de mala reputación, conocido por ser frecuentado por pequeños delincuentes, traficantes de poca monta y gente en general del lado equivocado de la ley. Durante 5 días, los agentes vigilaron la cantina sin resultados. Luego, el 6º día, el 8 de agosto, uno de los agentes llamó emocionado a Salas. «Comandante, lo tenemos. El tipo de la cicatriz acaba de entrar a la cantina. Corresponde exactamente con la descripción. Cicatriz que va del ojo a la mandíbula izquierda, complexión delgada, 20 y pocos años». «No se muevan», ordenó Salas.
Vigílenlo, pero no lo pierdan de vista. Voy para allá con refuerzos. 40 minutos después, Salas y otros 4 agentes se posicionaban alrededor de la cantina El Caballo Blanco. El lugar era un edificio de una planta con paredes de bloc sin pintar, ventanas pequeñas con barrotes y una puerta de madera desgastada. Desde el exterior se escuchaba música norteña a alto volumen y voces de hombres bebiendo. Salas entró primero, su mano cerca de su arma pero sin sacarla. Dentro, la cantina era oscura y olía a cerveza rancia y cigarro. Una docena de hombres estaban dispersos en mesas de madera, algunos jugando dominó, otros simplemente bebiendo. La música venía de una rócola en la esquina. El hombre de la cicatriz estaba en una mesa al fondo, solo, bebiendo una cerveza Corona y fumando. Cuando vio entrar a Salas, seguido por los otros agentes, su rostro mostró reconocimiento inmediato del peligro. Se levantó de un salto, tirando su cerveza, y corrió hacia la puerta trasera. ¡Alto! ¡Policía judicial!, gritó Salas, pero el sospechoso ya había empujado la puerta trasera que daba a un callejón. Se inició una persecución a pie por las calles de la colonia Revolución. El hombre de la cicatriz corría con desesperación, saltando cercas, esquivando perros callejeros, derribando botes de basura para obstaculizar a sus perseguidores. Pero Salas, a pesar de sus 43 años, era un corredor experimentado que había perseguido a muchos criminales en su carrera. No perdió terreno. 2 calles más adelante, el sospechoso cometió un error. Intentó saltar una cerca de alambre, pero su pie se atoró, haciéndolo caer del otro lado con un golpe seco. Para cuando logró levantarse, Salas ya estaba sobre él, inmovilizándolo contra el suelo mientras el agente Ramírez le colocaba las esposas. «Rubén Cortés Maldonado», jadeó el hombre entre dientes. «No hice nada. Me están confundiendo con alguien». «¿Por qué corriste entonces?», preguntó Salas mientras lo levantaba bruscamente. «Porque tengo orden de aprehensión por robo de hace 2 años. Pensé que venían por eso. Pues ahora tienes problemas mucho más grandes que un robo viejo. Te voy a leer tus derechos y luego vamos a tener una conversación muy larga sobre el 23 de julio y la gasolinera San Rafael». El rostro de Rubén Cortés palideció visiblemente incluso bajo la mugre del callejón. Sus ojos se movieron nerviosamente de un agente a otro, como un animal atrapado buscando una salida que no existía. En la comandancia de la Policía Judicial, Rubén Cortés fue metido en una sala de interrogatorios, un cuarto pequeño sin ventanas, con una mesa de metal, 3 sillas y una grabadora. Salas dejó pasar 2 horas antes de entrar, una táctica clásica para dejar que el sospechoso se cocinara en su propia ansiedad. Cuando finalmente entró acompañado de Ramírez, Rubén estaba sudando profusamente a pesar del ventilador que giraba en el techo. Sus manos esposadas temblaban sobre la mesa. «Voy a ser directo contigo, Rubén», comenzó Salas sentándose frente a él. «Sé que estuviste en la gasolinera San Rafael el 23 de julio. Tengo testigos que te identifican. Tengo la descripción exacta de tu cicatriz, del vehículo que usaron, de todo. Lo que necesito saber ahora es quiénes eran los otros 2 y dónde puedo encontrarlos». «No sé de qué me habla», respondió Rubén, pero su voz carecía de convicción. Salas abrió una carpeta y sacó las fotografías de la escena del crimen, el cuerpo de Roberto Morales en el charco de sangre, las heridas de bala, la sala destrozada. Las puso una por una frente a Rubén, quien apartaba la mirada, pero no podía evitar verlas en su visión periférica. Roberto Morales, 52 años, dueño de una gasolinera, padre de familia. Lo mataron con 2 disparos, uno en el abdomen durante una pelea, otro en el pecho para rematarlo.
Su esposa y su hija de 19 años tuvieron que verlo morir. Ellas son las testigos que te identificaron, Rubén, y no solo de este crimen, también te vincularon con otros 4 asaltos a gasolineras en los últimos meses. Las manos de Rubén temblaban más fuerte ahora. Tragó saliva con dificultad. Déjame explicarte tu situación legal, continuó Salas sin piedad. Homicidio calificado durante la comisión de un robo agravado. Esos son mínimo 30 años de prisión, probablemente más. Eso si el juez está de buen humor, pero si cooperas, si me das los nombres de tus cómplices y me ayudas a encontrarlos, puedo hablar con el Ministerio Público. Puedo hacer que consideren tu colaboración. La diferencia puede ser entre 30 años y 15, entre una celda de máxima seguridad y una de mediana. Rubén cerró los ojos. El silencio se extendió por casi un minuto completo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Yo no lo maté. Yo estaba vigilando afuera. Ni siquiera entré a la casa cuando las cosas se pusieron feas. Bajo la ley mexicana, todos los participantes en un crimen son igualmente responsables del homicidio cometido durante ese crimen, explicó Salas. No importa quién jaló el gatillo, ustedes 3 son igual de culpables, pero el que coopere primero, el que me ayude a detener a los otros, ese es el que obtiene un mejor trato. Otro silencio. Luego Rubén abrió los ojos y miró directamente a Salas. Si les digo, ¿me garantiza protección? Porque si la gente con la que andaba se entera de que hablé, estoy muerto, y mi familia también. Te pondremos en una celda separada, lejos de la población general, y tus declaraciones serán selladas hasta el juicio. Pero necesito nombres, Rubén. Necesito saber quiénes son y dónde encontrarlos. Rubén respiró profundo, tomando la decisión que definiría el resto de su vida. El que llevaba la voz era Sergio Navarro Campos. Tiene 31 años, vive en Juárez, en la colonia Felipe Ángeles. Es el del bigote, el alto, fue quien disparó. Él organizaba todo, elegía los lugares, planeaba los golpes. Yo solo lo conocí hace un año, me ofreció dinero fácil, y yo como idiota acepté. ¿Y el tercero? Presionó Salas. Héctor Domínguez, pero todos le dicen el güero, aunque no es tan güero. Es el fornido de la cadena de oro. Primo de Sergio, vive en Chihuahua, creo que en la colonia Santo Niño, pero no estoy seguro de la dirección exacta. Él tiene más antecedentes que nosotros 2 juntos. Asaltos, lesiones, tráfico menor de drogas. Salas y Ramírez intercambiaron miradas. Tenían nombres completos. Era el quiebre que necesitaban. ¿Dónde está el Ram Charger ahora?, preguntó Salas. Sergio lo vendió 2 días después del incidente. Se lo vendió a un tipo en Juárez que compra carros sin hacer preguntas. No sé el nombre del tipo, pero sé dónde está su lote. Es un terreno baldío en la carretera a Casas Grandes, pasando el puente Santa Fe. Y el dinero y las joyas que robaron. Sergio se quedó con la mayor parte. Nos dio 1,000 pesos a cada uno y se quedó con todo lo demás. Dijo que era justo porque él era quien corría más riesgo. Las joyas las iba a vender en El Paso, del otro lado, donde nadie haría preguntas. Durante las siguientes 3 horas, Rubén Cortés dio una declaración completa y detallada de todos los asaltos en los que había participado, incluyendo el asesinato de Roberto Morales. Describió cómo Sergio Navarro había visto la gasolinera durante uno de sus viajes a Chihuahua y había decidido que sería un blanco fácil, aislada, sin cámaras de seguridad, manejada solo por una familia. Cómo habían vigilado el lugar durante una semana para conocer los patrones de tráfico. Cómo el día del asalto habían esperado hasta que hubiera poco movimiento en la carretera. Y describió, con voz quebrada, cómo todo había salido mal cuando Roberto Morales se había resistido. Sergio se puso como loco, dijo Rubén. Nunca antes había visto que perdiera el control así.
Cuando don Roberto lo empujó y casi le quita la pistola, Sergio se enfureció. Después del primer disparo, cuando el señor estaba en el suelo sangrando, Sergio le apuntó y yo le grité que nos fuéramos, que ya había suficiente problema, pero él no me hizo caso. Disparó de nuevo, y don Roberto dejó de moverse. ¿Sentiste algún remordimiento?, preguntó Salas, mirándolo fijamente. Rubén bajó la cabeza. No dormí en 3 días después de eso. Sigo viendo la cara del señor cada vez que cierro los ojos. Yo solo quería dinero fácil, comandante. Nunca quise que nadie muriera. Mi mamá me crió mejor que esto. Si pudiera retroceder el tiempo... No puedes, lo interrumpió Salas con dureza. Roberto Morales está muerto. Su viuda quedó sola. Su hija quedó traumatizada. No hay forma de deshacer eso. Lo único que puedes hacer ahora es ayudar a que los otros 2 paguen por lo que hicieron. Con la información proporcionada por Rubén Cortés, Salas organizó inmediatamente 2 operativos simultáneos para las primeras horas de la mañana siguiente, uno en Juárez para capturar a Sergio Navarro y otro en Chihuahua para Héctor Domínguez. A las 5:30 de la mañana del 9 de agosto, 8 agentes de la Policía Judicial rodearon silenciosamente una casa pequeña de bloc gris en la colonia Felipe Ángeles, en Ciudad Juárez. La información de Rubén sobre la dirección de Sergio Navarro había sido precisa. Un Chevrolet Montecarlo azul estacionado frente a la casa coincidía con la descripción del vehículo que Sergio había comprado después de vender el Ram Charger. Salas golpeó la puerta con fuerza. «Policía judicial, abran la puerta». Escucharon movimiento apresurado dentro de la casa, pasos corriendo. Salas no esperó más. Ordenó a 2 agentes derribar la puerta con un ariete. La puerta cedió al segundo golpe y los agentes entraron en formación táctica, armas desenfundadas. Sergio Navarro estaba en la cocina tratando de escapar por una ventana trasera, pero 2 agentes ya habían rodeado la casa por ese lado. Lo atraparon con medio cuerpo fuera de la ventana, jalándolo de vuelta adentro y tirándolo al suelo de linóleo con fuerza. «Sergio Navarro Campos, estás detenido por homicidio calificado y robo agravado», declaró Salas mientras le colocaban las esposas. «¿Dónde está tu pistola?». Navarro no respondió. Su rostro mostraba furia más que miedo. Durante el registro de la casa encontraron una escuadra, 45 escondida debajo del colchón, el arma que con casi total certeza había matado a Roberto Morales. También encontraron poco más de 3,000 pesos en efectivo escondidos en una lata de café en la cocina y 2 anillos de oro que Luz María más tarde identificaría como los que le habían robado. Simultáneamente en Chihuahua, otro equipo liderado por el agente Ramírez ubicó a Héctor Domínguez en la casa de su madre en la colonia Santo Niño. A diferencia de Navarro, Domínguez no intentó resistirse. Cuando los agentes golpearon la puerta a las 5:45 de la mañana, abrió en calzoncillos, todavía medio dormido, y se rindió inmediatamente cuando vio las armas y las placas. Ya sabía que esto iba a pasar. Fue lo único que dijo mientras le ponían las esposas. Sergio siempre fue demasiado impulsivo. En el registro de su habitación encontraron la cadena de oro que múltiples testigos habían descrito, así como ropa manchada con lo que parecía ser sangre, evidencia que más tarde confirmaría el laboratorio forense que coincidía con el tipo de sangre de Roberto Morales. Para las 9 de la mañana, los 3 responsables del asesinato estaban bajo custodia policial. Salas llamó personalmente a Luz María Morales para darle la noticia. «Señora Morales, habla el comandante Salas. Quería informarle personalmente que hemos arrestado a los 3 hombres responsables de la muerte de su esposo. Están bajo custodia y enfrentan cargos de homicidio calificado». El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos.
Luego escuchó un sollozo ahogado. ¿Están seguros de que son ellos?, preguntó Luz María con voz temblorosa. Completamente seguros. Uno de ellos confesó y nos llevó a los otros dos. Recuperamos el arma homicida, algo del dinero y las joyas robadas, y tenemos evidencia física sólida. Van a pagar por lo que hicieron, señora, se lo prometo. Gracias, comandante. Gracias por no olvidarse de Roberto. Muchos nos dijeron que estos casos nunca se resuelven, que los criminales siempre se salen con la suya en México, pero usted cumplió su palabra. Después de colgar, Salas se quedó sentado en su oficina por un momento, mirando por la ventana hacia las calles de Chihuahua, bañadas por el sol de la mañana. Había cumplido su promesa, pero sabía que la justicia no devolvería a Roberto Morales a su familia. No borraría el trauma de Gabriela, ni llenaría el vacío en el corazón de Luz María. La justicia era imperfecta, incompleta, pero era lo único que el sistema podía ofrecer. Los interrogatorios de Sergio Navarro y Héctor Domínguez revelaron más sobre la banda criminal y sus actividades. Navarro, inicialmente desafiante, mantuvo su silencio durante las primeras horas, creyendo que sin confesión no habría caso fuerte contra él. Pero cuando Salas le presentó la evidencia, el testimonio detallado de Rubén Cortés, el arma encontrada en su casa que balística confirmaría como la homicida, los anillos robados, las declaraciones de múltiples testigos de los otros asaltos, su actitud cambió. Nunca fue mi intención matar a nadie, dijo finalmente Navarro, su arrogancia desvaneciéndose. Todo estaba bajo control hasta que el viejo decidió hacerse el héroe. ¿Por qué no simplemente me dio el dinero? Habría estado vivo. Su familia estaría completa. Todo es su culpa por resistirse. Las palabras enfurecieron a Salas, quien tuvo que contenerse para no golpear al hombre frente a él. ¿Su culpa? Roberto Morales tenía todo el derecho de defender su propiedad, su familia, su vida. Tú y tus cómplices entraron armados a intimidar y robar. Tú eres quien jaló el gatillo. No te atrevas a culpar a la víctima de tu crimen. Navarro miró hacia otro lado, incapaz de sostener la mirada de Salas. Héctor Domínguez, en contraste, mostró algo parecido a remordimiento genuino durante su interrogatorio. Admitió su participación en los asaltos, pero insistió en que nunca imaginó que llegarían al asesinato. Sergio cambió ese día, dijo Domínguez. Algo se rompió en él cuando don Roberto lo empujó. Era como si todo el orgullo herido, toda la frustración de no encontrar más dinero del que esperábamos, todo se concentrara en ese momento. Yo estaba sujetando a la señora. Ni siquiera vi exactamente cómo pasó. Solo escuché los 2 disparos y supe que habíamos cruzado una línea de la que no había regreso. ¿Por qué no lo detuviste?, preguntó Ramírez, quien conducía este interrogatorio. Detenerlo. Sergio tenía la pistola. Sergio era quien mandaba. Yo solo era el músculo, el que seguía órdenes. ¿Cree que si hubiera intentado detenerlo, no me habría disparado a mí también? Cuando alguien pierde el control así, no razona. Era una racionalización, una forma de minimizar su propia culpabilidad. Pero había un elemento de verdad. La dinámica de las bandas criminales a menudo seguía ese patrón. Un líder dominante, seguidores que permitían el escalamiento de violencia por miedo o codicia. El caso fue entregado al Ministerio Público el 15 de agosto de 1988. La licenciada Patricia Guerrero, una fiscal experimentada conocida por su tenacidad en casos de homicidio, fue asignada para llevar el proceso. Revisó meticulosamente toda la evidencia que Salas y su equipo habían recopilado durante las 3 semanas de investigación. «Es un caso sólido, comandante», le dijo a Salas durante una reunión en su oficina. «Tenemos confesión de uno de los acusados, evidencia física,
testimonios múltiples. El arma homicida. Voy a solicitar la máxima sentencia para los tres. 30 años de prisión sin posibilidad de reducción de sentencia. ¿Y Rubén Cortés?, preguntó Salas. Cooperó completamente. Sin su testimonio, quizás nunca hubiéramos encontrado a los otros dos. La licenciada Guerrero asintió. Su cooperación será considerada. Probablemente recibirá una sentencia reducida de 20 años con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 2/3. No es justicia perfecta, pero refleja su menor rol en el asesinato real y su colaboración con las autoridades. El proceso judicial se extendió por 14 meses, como era típico en el sistema legal mexicano de la época. Durante ese tiempo, Luz María y Gabriela Morales tuvieron que testificar en 3 ocasiones diferentes, reviviendo cada vez el trauma del 23 de julio de 1988. Fue especialmente difícil para Gabriela, quien tuvo que estar en la misma sala que los 3 hombres que habían destruido su vida, pero con el apoyo de su familia extendida, con terapia psicológica que el gobierno proporcionó para víctimas de crímenes violentos y con la fe en que eventualmente habría justicia, ambas mujeres perseveraron. Luz María había decidido no vender la gasolinera, sino mantenerla operando en honor a Roberto. Contrató a un administrador para manejarla mientras ella y Gabriela se enfocaban en sanar y en sobrevivir el proceso legal. El juicio final se llevó a cabo en octubre de 1989 en el Juzgado Penal de Chihuahua. La sala estaba llena de periodistas, familiares de ambas partes y ciudadanos interesados en un caso que había captado la atención pública. Los 3 acusados fueron presentados en ropa de prisionero, esposados, sus rostros mostrando el desgaste de más de un año en prisión preventiva. La licenciada Guerrero presentó su caso metódicamente durante 3 días. Llamó a testigos. Luz María y Gabriela dieron testimonios desgarradores sobre los eventos del 23 de julio. Alfonso Rentería, el conductor de camión que las había auxiliado, describió cómo las encontró en la carretera y lo que vio en la casa. El doctor Villarreal, el médico forense, explicó en detalle técnico cómo las heridas de Roberto Morales indicaban un asesinato deliberado, no un accidente durante un forcejeo. El perito en balística confirmó que la bala extraída del pecho de Roberto coincidía con la pistola 45, encontrada en casa de Sergio Navarro. Los testigos de los otros 4 asaltos identificaron a los 3 acusados como los mismos hombres que los habían asaltado en meses previos. Y finalmente, la grabación del interrogatorio de Rubén Cortés fue reproducida en la sala, su voz clara describiendo cada detalle de los crímenes, incluyendo el momento exacto cuando Sergio Navarro había disparado deliberadamente contra Roberto Morales mientras éste yacía herido en el suelo. Los abogados defensores, 3 abogados de oficio que sabían que su caso era casi imposible de ganar, intentaron argumentar diversas defensas. Para Rubén Cortés, argumentaron que su participación había sido menor y que merecía clemencia por su cooperación. Para Héctor Domínguez, intentaron el argumento de que no había disparado y que había actuado bajo la influencia dominante de Navarro. Para Sergio Navarro, el argumento fue más desesperado, que había actuado en defensa propia cuando Roberto lo atacó, que el segundo disparo había sido instintivo, no premeditado. Pero la licenciada Guerrero desmontó cada argumento sistemáticamente. En su alegato final, habló directamente al juez. Su señoría, este no fue un caso de defensa propia, fue un asalto planeado y ejecutado contra una familia trabajadora. Cuando Roberto Morales intentó defender a su familia, estos hombres eligieron matarlo en lugar de simplemente huir. Sergio Navarro tuvo tiempo entre el primer y segundo disparo para tomar una decisión. Pudo haber escapado con sus cómplices.
En lugar de eso, eligió asegurarse de que Roberto Morales nunca pudiera identificarlo. Fue un acto de cobardía, de crueldad y de absoluto desprecio por la vida humana. Los tres hombres son igual de culpables bajo la ley porque participaron en el crimen que resultó en muerte. Pero Sergio Navarro merece especialmente la máxima sentencia por ser quien jaló el gatillo 2 veces contra un hombre indefenso. El veredicto fue emitido el 27 de octubre de 1989, 17 meses después del asesinato. El juez, un hombre mayor de 70 años con décadas de experiencia en el sistema judicial, leyó su sentencia con voz firme. Sergio Navarro Campos, culpable de homicidio calificado, robo agravado con violencia y asociación delictuosa. Sentencia: 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Héctor Domínguez Sánchez, culpable de homicidio calificado en participación, robo agravado con violencia y asociación delictuosa. Sentencia: 30 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional, después de cumplir 25 años. Rubén Cortés Maldonado, culpable de robo agravado con violencia y asociación delictuosa. Atenuantes por cooperación con las autoridades. Sentencia: 18 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 12 años. Cuando las sentencias fueron leídas, Luz María Morales, sentada en la primera fila con su hija, finalmente permitió que las lágrimas corrieran libremente. No eran lágrimas de alegría, nada de esto traería de vuelta a Roberto, pero eran lágrimas de alivio. Alivio de que el sistema, a pesar de todas sus imperfecciones, había funcionado. Alivio de que los hombres que habían destruido su familia pasarían décadas tras las rejas. Alivio de poder finalmente comenzar a cerrar este capítulo y enfocarse en reconstruir sus vidas. Gabriela abrazó a su madre, y las dos mujeres permanecieron así mientras la sala del tribunal se vaciaba lentamente. El comandante Salas se acercó a ellas. «Se hizo justicia hoy», dijo simplemente. «Gracias por nunca rendirse, comandante», respondió Luz María. «Roberto estaría orgulloso de saber que usted no permitió que su muerte quedara sin respuesta. Pero la historia no terminó ahí. Los años que siguieron trajeron sus propios desafíos y transformaciones para todos los involucrados en esta tragedia del desierto chihuahuense. Luz María Morales mantuvo la gasolinera San Rafael operando, aunque nunca volvió a vivir en la casa anexa. Contrató a un gerente de confianza y visitaba el negocio regularmente, pero las memorias eran demasiado dolorosas para residir allí. Con el tiempo, el negocio prosperó. La historia del asesinato y la valentía de Roberto se había convertido en algo conocido en la región, y muchos conductores hacían un punto de detenerse allí para apoyar a la viuda. En 1992, Luz María colocó una placa de bronce en la entrada de la gasolinera que decía: «En memoria de Roberto Morales, 1936-1988». Un hombre trabajador que dio su vida defendiendo a su familia, nunca olvidado, siempre honrado. Gabriela Morales eventualmente regresó a sus estudios de enfermería después de tomar un año sabático. Se graduó en 1991 y comenzó a trabajar en el Hospital General de Chihuahua. Con el tiempo, se especializó en trabajar con víctimas de trauma y violencia, usando su propia experiencia para empatizar y ayudar a otros que habían pasado por situaciones similares. En 1995, se casó con un maestro llamado Fernando, y en 1997 dio a luz a un niño al que nombró Roberto. Las pesadillas en honor a su padre desaparecieron completamente, pero con terapia y el paso del tiempo, Gabriela aprendió a vivir con ellas. Se convirtió en una defensora vocal de víctimas de crímenes violentos,
trabajando con organizaciones no gubernamentales para mejorar los servicios de apoyo psicológico para sobrevivientes. El comandante Héctor Salas continuó su carrera en la policía judicial por 8 años más antes de retirarse en 1996. El caso Morales se había convertido en uno de los que más lo había marcado en sus 2 décadas de servicio. No porque fuera el más espectacular o complejo, sino porque representaba la esencia de por qué había elegido ser policía. Para proteger a la gente trabajadora y honesta de aquellos que elegían la violencia y el crimen. En su retiro, Salas ocasionalmente daba conferencias en la Academia de Policía de Chihuahua, usando el caso Morales como ejemplo de investigación metódica, trabajo en equipo y la importancia de nunca subestimar el valor del testimonio de las víctimas. Siempre concluía sus conferencias con la misma frase. Cada caso es sobre personas reales, con vidas reales y familias que los aman. Nunca lo olviden. En cuanto a los 3 criminales, sus destinos tras las rejas fueron variados. Rubén Cortés Maldonado cumplió 12 años y fue liberado bajo libertad condicional en el año 2000. Regresó con su madre en Juárez, consiguió trabajo en una fábrica maquiladora y por todos los reportes se mantuvo alejado del crimen. En 2003 escribió una carta a Luz María Morales pidiendo perdón, nunca recibió respuesta y no esperaba una. Algunas heridas son demasiado profundas para el perdón, y él lo sabía. Héctor Domínguez cumplió 25 años antes de ser elegible para libertad condicional en 2013, pero para entonces ya estaba enfermo con diabetes severa y problemas cardíacos. Murió en prisión en 2015 a los 57 años. Sus últimos años los había pasado como un hombre quebrado, muy diferente del criminal musculoso y arrogante que había asaltado gasolineras en los años 80. Sergio Navarro Campos, el líder de la banda y el hombre que había disparado contra Roberto Morales, cumplió su sentencia completa en el Centro de Readaptación Social número 1 de Chihuahua. Sin posibilidad de libertad condicional, sabía que pasaría décadas tras las rejas. En prisión se involucró en peleas, pasó tiempo en aislamiento por mala conducta y desarrolló una reputación de recluso difícil. Pero algo cambió en él alrededor del año 2005, después de casi 17 años encarcelado. Comenzó a participar en programas de rehabilitación, aprendió carpintería y sorprendentemente se convirtió en mentor de prisioneros más jóvenes, tratando de disuadirlos de seguir el camino de violencia que él había tomado. En 2015, después de 27 años en prisión, Navarro escribió una carta extraordinaria a Luz María y Gabriela Morales. La carta nunca fue publicada públicamente, pero aquellos que la leyeron dijeron que era un documento conmovedor de remordimiento genuino. En ella, Navarro aceptaba completa responsabilidad por la muerte de Roberto, no ofrecía excusas y expresaba que vivía cada día con el peso de lo que había hecho. «No espero su perdón», escribió, «porque lo que hice es imperdonable. Tomé la vida de un hombre bueno, un padre, un esposo, por codicia y orgullo. No pasa un solo día en que no piense en don Roberto y en el sufrimiento que causé a su familia. Si pudiera cambiar los eventos de aquel 23 de julio de 1988, daría todo lo que tengo y todo lo que soy. Pero no puedo. Lo único que puedo hacer es asegurarles que el hombre que jaló ese gatillo murió en prisión. El hombre que queda está dedicado a asegurar que ningún joven siga mi camino». Luz María nunca respondió la carta. Cuando un periodista le preguntó años después qué había pensado al recibirla, simplemente dijo: «Las palabras no devuelven a los muertos. Las disculpas no borran 30 años de dolor. Si él ha encontrado alguna forma de paz con lo que hizo, me alegro por su alma. Pero mi perdón no es algo que pueda dar. Eso está entre él y Dios».
La gasolinera San Rafael continuó operando hasta el año 2010, cuando Luz María, ya de 70 años, decidió venderla. Para entonces, las carreteras habían cambiado, había nuevas gasolineras más modernas, y ella sentía que era tiempo de dejar ir. Pero antes de la venta, organizó una pequeña ceremonia donde familiares, amigos, el ahora retirado comandante Salas y docenas de clientes regulares que habían conocido a Roberto se reunieron para honrar su memoria. La placa de bronce fue removida y colocada en el cementerio junto a la tumba de Roberto, donde permanece hasta hoy. En la lápida de mármol gris se lee: Roberto Morales Hernández, 1936-1988, esposo amado, padre devoto, hombre trabajador, murió como vivió, con honor, defendiendo lo que amaba hasta el último aliento. Gabriela, ahora una mujer madura con sus propios hijos, visita la tumba cada 23 de julio. Lleva flores frescas, siempre rosas amarillas, las favoritas de su padre, y pasa tiempo allí contándole a su padre sobre su vida, sus logros, sus hijos, que él nunca conoció, pero que llevan su sangre y su legado. En 2018, en el 30º aniversario del asesinato, un periodista de El Heraldo de Chihuahua escribió un artículo retrospectivo sobre el caso. Entrevistó a Gabriela, ahora de 49 años, sobre cómo había impactado su vida el evento traumático de su juventud. Me quitaron a mi padre cuando tenía solo 19 años, dijo Gabriela. Me quitaron la sensación de seguridad, la inocencia, la creencia de que el mundo es fundamentalmente seguro y justo. Por años luché con rabia, con miedo, con pesadillas que no me dejaban dormir. Pero con el tiempo aprendí que si permitía que ese día definiera el resto de mi vida, entonces los hombres que mataron a mi padre habrían ganado. Habrían destruido no solo a él, sino a mí también. Mi padre era un hombre bueno que trabajó duro toda su vida para darnos una vida mejor. Ese es el legado que elijo recordar, no los últimos minutos de su vida, sino los 52 años que vivió con honor. Nombré a mi hijo Roberto para que ese nombre, ese legado, continúe. Para que mi padre no sea recordado solo como una víctima, sino como un hombre que amó a su familia lo suficiente para dar su vida defendiéndola. El artículo incluía una fotografía de Gabriela de pie junto a la antigua gasolinera San Rafael, que para entonces había sido convertida en un mini mercado por los nuevos dueños. El edificio lucía diferente, pintado de colores brillantes, con letreros modernos, pero la estructura básica era la misma. Y en el lugar exacto donde Roberto Morales había caído 30 años atrás, ahora había estantes con productos y clientes comprando sin saber la historia trágica de ese suelo. Así es como el tiempo borra y transforma. Los edificios cambian de propósito. Las heridas sanan con cicatrices permanentes, y las historias que una vez captaron titulares se desvanecen en la memoria colectiva. Pero para aquellos directamente afectados, para Luz María, para Gabriela, para los pocos que estuvieron allí ese día caluroso de julio en el desierto de Chihuahua, la memoria permanece fresca, clara como si hubiera sido ayer. Sergio Navarro Campos fue liberado finalmente en el año 2023, después de cumplir 35 años completos de su sentencia. Era un hombre de 66 años, con el cabello completamente blanco, el cuerpo encorvado por décadas de prisión, muy diferente del criminal arrogante de 31 años que había entrado en 1988. No hay reportes de que haya intentado contactar a la familia Morales después de su liberación. Según informes, vive calladamente en un hogar de asistencia para ex convictos ancianos en Ciudad Juárez, trabajando ocasionalmente haciendo reparaciones menores de carpintería. Los vecinos que no conocen su pasado lo describen como un hombre callado, solitario, que rara vez habla con alguien.
Luz María Morales murió en 2020 a los 80 años, rodeada de su familia. Hasta el final de sus días llevaba en su cartera una fotografía desgastada de Roberto tomada solo semanas antes de su muerte, él sonriendo junto a una de las bombas de gasolina, su brazo alzado en un gesto triunfal. En su funeral, Gabriela habló de la fortaleza extraordinaria de su madre, de cómo había transformado la tragedia en propósito, el dolor en perseverancia. Mi madre pudo haberse rendido después de perder a mi padre, dijo Gabriela con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pudo haber vendido la gasolinera, haber huido de los recuerdos, haber permitido que la amargura consumiera su vida. En lugar de eso, eligió honrar la memoria de mi padre, manteniéndose fuerte, criándome para ser una mujer que él estaría orgulloso de conocer y asegurándose de que su muerte no fuera en vano. Ella me enseñó que la justicia es importante, que la perseverancia importa y que incluso en nuestros momentos más oscuros elegimos quiénes queremos ser. Hoy, en 2025, 37 años después de aquel fatídico día, la historia de Roberto Morales y la gasolinera San Rafael se ha convertido en parte del folclore local de Chihuahua. Conductores mayores que recuerdan el lugar a veces cuentan la historia a sus hijos y nietos, una historia sobre un hombre común que hizo algo extraordinario, que se negó a permitir que criminales amenazaran a su familia sin resistencia. Es una historia sobre el precio de la valentía, sobre cómo el sistema de justicia puede funcionar cuando oficiales dedicados no se rinden y sobre cómo las familias sobreviven tragedias impensables a través de fuerza, fe y determinación. El tramo de carretera donde una vez estuvo la gasolinera San Rafael ha sido ampliado y modernizado. Hay nuevas gasolineras cada pocos kilómetros, con cámaras de seguridad, cajeros automáticos y medidas de protección que no existían en 1988. Los asaltos a gasolineras aisladas son menos comunes ahora, en parte porque la tecnología ha hecho más difícil cometer tales crímenes sin dejar rastro digital. Pero la violencia no ha desaparecido de México, ha evolucionado, tomado nuevas formas, creado nuevas víctimas. Y todavía hay familias, como los Morales, que pierden seres queridos a manos de criminales que valoran el dinero más que la vida humana. Todavía hay oficiales como Héctor Salas que trabajan incansablemente para llevar a esos criminales ante la justicia. Y todavía hay sobrevivientes como Gabriela que transforman su trauma en propósito, su dolor en ayuda para otros. La historia de Roberto Morales no es única en los anales del crimen mexicano. Hay miles de historias similares de gente honesta victimizada por la violencia. Pero cada una de esas historias importa. Cada vida perdida deja un vacío que nunca se llena completamente. Y cada búsqueda de justicia, exitosa o no, afirma un principio fundamental, que la vida humana tiene valor, que los crímenes deben tener consecuencias, y que nunca debemos aceptar la violencia como algo normal o inevitable. En una tarde de noviembre de 2025, casi exactamente 37 años después de aquel día de julio, Gabriela Morales, ahora de 56 años, manejaba por la carretera Chihuahua-Juárez con su nieto de 8 años en el asiento trasero. Pasaron por el lugar donde alguna vez había estado la gasolinera San Rafael. El niño, Roberto Jr., llamado así por su bisabuelo, preguntó: «Abuela, ¿por qué siempre te pones seria cuando pasamos por aquí?» Gabriela consideró la pregunta. El niño era todavía joven para conocer todos los detalles de la historia familiar. Pero algún día, cuando fuera mayor, le contaría sobre su bisabuelo Roberto, sobre su vida de trabajo duro, su dedicación a su familia, y sobre cómo había enfrentado su momento final con una valentía que definiría su legado.
Por ahora, simplemente dijo: «Este lugar es especial para nuestra familia, mijo. Algún día te contaré por qué. Pero lo que quiero que recuerdes siempre es que venimos de gente fuerte, gente valiente, gente que nunca se rindió sin importar qué tan difíciles se pusieran las cosas». El niño asintió, sin entender completamente, pero sintiendo la importancia en la voz de su abuela. Y mientras seguían conduciendo por el desierto de Chihuahua, el sol comenzando a ponerse en el horizonte occidental, Gabriela sintió la presencia de su padre como siempre lo hacía en ese tramo de carretera. No como un fantasma, sino como una memoria viviente, un recordatorio de amor y sacrificio que nunca se desvanecería. El viento del desierto soplaba como lo había hecho aquel día de 1988, moviendo los arbustos de Gobernadora y levantando pequeños remolinos de polvo que bailaban brevemente antes de desaparecer. El paisaje permanecía esencialmente sin cambios, eterno, indiferente a las tragedias humanas que se desarrollaban en su vastedad. Pero las personas cambian, las familias perseveran, y las historias, las importantes, nunca mueren completamente. Se transmiten de generación en generación, transformándose de trauma en lección, de pérdida en legado. La historia de Roberto Morales y la gasolinera San Rafael es una de esas historias, una historia del México real, de gente real, de crimen y justicia, de dolor y perseverancia. Una historia que merece ser recordada, no solo por lo que nos dice sobre la violencia y sus consecuencias, sino por lo que revela sobre la capacidad humana de sobrevivir, de buscar justicia y de encontrar significado incluso en las circunstancias más oscuras. Y mientras el sol se hundía finalmente detrás de las montañas distantes, pintando el cielo del desierto con tonos de púrpura y oro, la carretera continuaba extendiéndose hacia el norte, testigo silencioso de incontables historias, guardián de memorias que el viento nunca podría borrar completamente.